Hola, mi nombre es Sara Zurita Martínez y en esta videoclase estaremos viendo los reinos de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza es la forma en la que se organizan los seres vivos según sus características. Los seres vivos son los que tienen vida, es decir, que realizan funciones vitales. Estas son la nutrición, la interacción y la reproducción. Estos seres vivos están clasificados gracias a una ciencia que se denomina taxonomía. Carl von Linné es considerado el padre de la taxonomía, ya que aportó la primera clasificación jerarquizada de los seres vivos. Dentro de la historia de la taxonomía podemos ver que se remonta al siglo IV a.C. con Aristóteles cuando define los dos primeros reinos, vegetal y animal. En el 1700, von Linné propone una clasificación jerarquizada dividida en reinos, filo, clase, orden, familia, género y especie, como lo conocemos al día de hoy. Posteriormente, en 1969, Robert Whittaker postula los 5 reinos de la naturaleza. Estos son el reino monera, el reino protista, el reino fungi y el reino plantae y el reino animalia. Podemos ver acá en la parte más abajo de este árbol el reino monera, luego el reino protista, luego el reino animalia de los animales o metazoos, luego el reino de los hongos o fungi y luego el reino plantae de las plantas o metáfitas. Vemos algunas características. El reino monera está compuesto de organismos procariotas unicelulares sin núcleo diferenciado. Dentro de este grupo se encuentran las bacterias. Dentro del reino protista y a partir de aquí hacia los otros reinos, todos los organismos son eucariotas. En el caso de los protistas son unicelulares. Algunos ejemplos son las algas y los protozoos. Dentro del reino fungi encontramos organismos eucariotas heterótrofos que obtienen su alimento por absorción, no realizan fotosíntesis y poseen una pared celular compuesta generalmente de quitina. En este grupo encontramos a los hongos, como por ejemplo las levaduras o las setas. En el reino plantae encontramos organismos eucariotas inmóviles que realizan fotosíntesis y tienen una pared celular compuesta por celulosa. En este grupo encontramos los musgos, los helechos, los árboles y las plantas en general. Dentro del reino animalia vamos a encontrar organismos eucariotas móviles, sin pared celular, que no realizan fotosíntesis y que ingieren el alimento. Además, presentan tejidos diferenciados. Dentro de este grupo encontramos moluscos, peces, aves y el hombre. Vamos a ver uno por uno. El reino monera tiene como principales representantes a las bacterias y a las algas verde azuladas. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas y presentan distintas formas como espiral, esférico o bastón. Las bacterias junto con los hongos cumplen un rol muy importante en la descomposición de la materia. Las bacterias patógenas son aquellas causantes de enfermedades y son eliminadas a través de antibióticos. Según su modo de alimentación, existen bacterias autótrofas o heterótrofas. Dentro del reino protista encontramos los protozoos o primeros animales y las algas. Los protozoos son unicelulares eucariotas. Viven en ambientes acuáticos o dentro de otros seres vivos, lo que habitualmente conocemos como parásitos. Muchas veces habitan dentro de insectos y estos se comportan como vectores, es decir, que transmiten enfermedades, como por ejemplo
el mal de Chagas, el dengue, la rabia. Las algas pueden ser pluricelulares o unicelulares, conformando el plancton. Las algas pluricelulares son autótrofas. En cambio, las algas unicelulares pueden ser autótrofas o heterótrofas. Dentro del reino fungi, los principales representantes de este reino son los hongos. Los hongos son organismos eucariotas, multicelulares en su mayoría, aunque existen también hongos unicelulares como las levaduras. Los hongos difieren de las plantas en que son heterótrofos y su pared celular está compuesta de quitina. Junto con las bacterias, los hongos realizan el reciclaje de la materia gracias al proceso de descomposición. En el reino Plantae encontramos como representantes a las plantas. Son organismos autótrofos multicelulares. Encontramos los musgos, helechos, hierbas, arbustos, árboles y plantas en general. Se subdividen en plantas vasculares con conductos y no vasculares, como por ejemplo los musgos. Las plantas vasculares se subdividen en plantas con semilla o sin semilla, y a su vez las plantas con semilla se subdividen en gimnospermas, es decir, que presentan una semilla desnuda, o angiospermas, cuya semilla se encuentra dentro del fruto. En el reino Animalia encontramos los animales, que son organismos multicelulares, eucariotas, heterótrofos. Presentan un sistema de locomoción propio y un sistema nervioso que aumenta la complejidad a medida que aumenta el grado evolutivo. Habitan todo tipo de ambiente, terrestre, acuático, aéreo, aéreo-terrestre, terrestre-acuático. Los taxónomos dividen a este reino en dos grandes grupos, los invertebrados y los cordados. Bien, algunos otros datos más de los animales. Están formados por células con núcleo diferenciado sin pared celular. Estas células son capaces de unirse formando tejidos que constituyen órganos y que permiten funciones vitales como la respiración, la alimentación, la procreación. Tienen una alimentación heterótrofa, es decir, que se alimentan de sustancias creadas por otros seres vivos. A diferencia de los hongos, los animales absorben los nutrientes a nivel celular. También cumplen la función de respiración, bien es propia. Toman el oxígeno y exhalan dióxido de carbono. La mayor parte de ellos han creado para esta función un complejo sistema orgánico que es el sistema respiratorio. Su reproducción es sexual, y todos los metazoos provienen de la división de una única célula que es el cigoto. Los animales tienen en común su capacidad de respuesta a estímulos externos, es decir, que presentan un sistema nervioso. Esta función la desempeñan las células nerviosas. Finalmente, podemos decir que el movimiento es una característica propia de todos los animales. La estructura ósea y muscular necesaria tanto para el desplazamiento como para el desarrollo de sus funciones vitales es una característica propia de los animales. ¿Cómo clasificamos entonces a los reinos de la naturaleza? A través de la taxonomía, que es la ciencia que dicta las pautas para clasificar los seres vivos. Dentro de cada reino hay una especie, hay géneros, los géneros forman familias, las familias pertenecen a un orden, los órdenes se agrupan en clases y las clases son categorías dentro de un tipo. La nomenclatura binomial
permite referirse a un organismo utilizando un nombre universalmente aceptado. En este binomio vamos a utilizar el género y la especie. Es un nombre científico independientemente del idioma en el que se exprese o la región en la que nos encontremos. Todos los organismos tienen un nombre científico binomial compuesto por el género y la especie. Por ejemplo, Felis catus es un gato. En inglés le podemos decir cat o en francés chateau. Sin embargo, en el mundo entero lo conocemos como Felis catus. Es una nomenclatura binomial, única y científica. Es el nombre que está universalmente aceptado y se escribe en itálica, es decir, la letra volteada. Bien, Homo sapiens, Drosophila melanogaster. El nombre siempre es de origen latino o griego. La primera parte es el género y la segunda parte es la especie. Bien, el gato pertenece al reino animal, al filo cordado, a la clase mamífero, al orden carnívoro, a la familia de los félidos, al género Felis, a la especie Catus. Bien, vamos a recordar nuevamente que los virus no son seres vivos, pero pueden infectar cualquier célula e inclusive bacterias. También es importante saber que la especie es un grupo de seres vivos que pertenecen a la misma especie solamente si pueden reproducirse entre sí y sus descendientes son fértiles. Bien, hoy en día se considera que el mejor sistema de clasificación es aquel que refleja la historia evolutiva de los grupos de organismos. Debe contener información y a la vez servir para hacer predicciones. Con los recientes descubrimientos del ADN, la comunidad científica ha propuesto un nuevo modelo de clasificación basado en 3 dominios: Eukarya, Bacteria y Arquea. Les dejo entonces para ustedes como trabajo práctico o para tarea para la casa la definición de toda la clasificación del Homo sapiens. Si tienen algunas preguntas, las pueden dejar en el recuadro y espero que esta clase les haya gustado mucho. Muchas gracias.